Fabián, ¿qué es la justicia en equidad como herramienta de paz? ¿Usted qué pensaría sobre justicia en equidad como herramienta de paz? Bueno, para todos tengan muy buenas noches. Mi nombre es Fabián Andrés Camacho, coordinador del programa Jóvenes a la Vida en la localidad de Kennedy, lo cual confluye para el trabajo con jóvenes. La justicia en equidad es generarle a todas las culturas y las comunidades esa comunicación y que logre entender que a través del diálogo y de procesos de concertación podemos entendernos unos con los otros sin necesidad de llegar a ejercer una denuncia de tipo penal, sino que este tipo de justicia es la que nosotros podemos ejercer desde lo comunitario, desde el barrio, para que generemos todos los procesos de conversación y concertación. Para el comisario Asdrúbal Morales también la justicia en equidad como herramienta de paz. Es importante entender que dentro de los procesos que se están llevando de la comunidad, las diferentes situaciones que se presentan tienen una diversidad de situaciones que hacen que a veces el mecanismo de justicia sea insuficiente. Los juzgados, las oficinas de contravenciones, las oficinas incluso de la misma Casa de la Justicia, de jueces de paz, se atiborran de procesos que a veces necesitan una atención expedita, rápida y sin tantos traumatismos. Pienso que los mecanismos alternativos de solución de conflicto han dado precisamente una solución para encaminar esa atención prioritaria ante unos conflictos, y esto va a llevar obviamente a una paz necesaria. La Luz Miriam Cruz, pues la misma pregunta, la justicia en equidad como herramienta de paz. Yo opino que la herramienta de la justicia en equidad para la paz, como nos enfrentamos al posconflicto, respetar al vecino y al amigo en común, sus creencias y sus proyecciones, nos hace conformarnos en un diálogo. Entonces, yo pienso que eso es la justicia en equidad, ¿no? Saber el diálogo del contrario. Con Raúl Moreno, representante de Ciudad Empiria de la Juventud de la localidad, la misma pregunta, la justicia en equidad como herramienta de paz. Bueno, yo creo que la justicia en equidad, como Julio César nos lo está refiriendo, es un concepto al que hasta ahora nos estamos empezando a acercar. Y creo que como un concepto que hasta ahora está empezando a tomar vigencia, merece ser construido por las comunidades. Entonces digamos que no es un concepto acabado y terminado, no es la fórmula pues de la gravedad, sino unos elementos que emergen como propuesta de la cátedra, pero que a partir del accionar de las organizaciones sociales, de las instituciones en la vida real, no en el papel, sino el que está aquí enfrentando conflictos diariamente, debemos empezar como a trabajar, a elaborar, a retroalimentar con la propuesta académica y pues empezar a implementar como un mecanismo alternativo a simplemente atiborrar, como decía el comisario, los juzgados con casos que nosotros aquí en la cotidianidad podemos manejar. Bueno, entonces, dando como la justicia en equidad en esa experiencia, la relación con los procesos comunitarios de conflictos, entonces, ¿qué tipo quisiera saber, por ejemplo, de los cuatro ponentes, qué tipo de conflictos han podido tramitar, quiénes lo tramitaron en los conflictos y qué resultados obtuvieron? Entonces, comenzando por acá, Fabián. Bueno, yo creo que para nosotros desde el programa, uno de los conflictos que más se han generado al interior de los jóvenes es esa misma comunicación asertiva. Es aprender a vivir entre la diferencia, que es lo que muchas veces nos costa o nos cuesta adelantar, porque simplemente no es un tema que socialmente nos podamos aceptar, sino que es más un tema de saber quién más o quién puede más que los otros. Para nosotros ha sido un gran reto
generar esos procesos de acercamiento entre los jóvenes, entre la misma institución, que nos podamos comunicar, pero que también podamos trabajar en equipo, independientemente de nuestra cultura, de nuestra ideología o de los procesos que nosotros estamos adelantando. Porque como líderes sociales debemos entender que respondemos por un grupo, respondemos por un colectivo de jóvenes que creen en nosotros y que creen que lo que nosotros le estamos ofreciendo es la mejor opción. Por eso el diálogo y la concertación y la convivencia tiene que ser trascendental en el desarrollo de todos los trabajos sociales. Pues acá continuando con la misma pregunta que mis hablas Yo identificaría tres situaciones más destacadas. Se presenta mucho el conflicto entre arrendatario y arrendador, ¿sí? Es de lo más como cotidiano. Vemos relaciones también, digamos, sin tratarse ya de violencia intrafamiliar, porque ya sabemos que la ley 1257 ya dejó unos parámetros para lo que es violencia intrafamiliar, pero vemos mucha riña, inconformidad al interior de las familias, entre hermanos, familiares, y no necesariamente se convierten en un delito, porque a veces entender que las violencias, tratándose no solamente de la violencia física o la violencia psicológica, o en algunos casos la violencia sexual, sino también la patrimonial y la económica, hacen que la convivencia se afecte, ¿sí? Hablemos de las relaciones entre vecinos, que eso es otro de las tres que mencioné. Es una de las que más visitan las oficinas o los despachos de contravenciones o de jueces de paz, ¿sí? Muchas veces porque el vecino tiene un sonido, porque tiene una mascota, o porque debe un dinero, y casi podríamos decir que están afectando la parte de delito. No necesariamente hay violencia física, pero sí la inconformidad del maltrato. Lo que se quiere muchas veces es darle la ruta de atención. Bueno, fueron a buscar una persona que les va a ayudar a orientar su problema. Hable usted, señor, hable usted, ¿sí? Entre los dos saquemos un arreglo. Bueno, perfecto. Si ustedes incumplen, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente debe haber una ruta de atención, debe haber un procedimiento después de eso. Pues continuando con la misma ponencia, pues qué tipo de conflictos se tramitaron, quiénes se tramitaron y qué resultados tuvieron. Entonces, a Luz Miriam, que es la representante de la corporación de Bogotá. Bueno, desde mi representación se ha tramitado, por ejemplo, el conflicto de inclusión a la salud. Lo han tramitado jueces de paz o para hacer los derechos de petición hacia la inclusión de un beneficio en la salud. Es lo más que así reconocido en mi comunidad, y pues enrutamiento a los conflictos de familia, de vecinos, que sabemos que en lo familiar se enruta hacia la comisaría de familia, y esas son las más que he conocido así en mi comunidad. Entonces, para Raúl Antonio Moreno también, las mismas preguntas. Aquí digamos que nos paramos en un lugar a partir de un proceso al que le llamamos Sistema Local de Juventud de Kennedy, y digamos que el principal conflicto roza alrededor de la norma. Y cuando estábamos hablando atrás de cámaras con Julio César alrededor de la norma como concepto jurídico o como concepto social, y el principal conflicto consiste en que se vende la idea de que tanto la norma jurídica como la norma social son elementos acabados y terminados de la cultura,
y lo que estamos tratando de evidenciar es que esa sensación de acabado, de que ya las reglas están dadas y que simplemente toca respetarlas, genera una suerte de conflictos entre los grupos y entre las comunidades. Aquí lo que se trata es de buscar la manera, o el sistema de juventud lo que busca es concientizar a los jóvenes que las normas, bien sean sociales o bien sean jurídicas, son negociables, son revisables, son de discusión, son de análisis, son de prácticas de la vida cotidiana. Por ejemplo, una regla acá es que las mujeres son malas para las matemáticas y que no saben parquear en reversa. Esa pareciera ser una regla social, pero cómo revertimos una suerte de normas, una suerte de reglas, en eso consiste el conflicto. Y ahora, ¿cómo tratamos de darle solución? La solución que nosotros estamos construyendo es le llamamos el sujeto político. Y el sujeto político es que los jóvenes se empoderen de sí mismos, que analicen en qué consisten sus relaciones con sus entornos y que establezcan una posición ideológica, política, filosófica a partir de su propia construcción vital. Es como la solución que le estamos buscando a ese conflicto del joven con la norma. Pues ya para la última pregunta, ya como para aquí las ponencias, conocimiento sobre una iniciativa de paz que conozcan, que se haya dado en el entorno acá, la localidad. Comenzando otra vez ahí. Bueno, yo iniciaría diciendo que el principal conflicto que nosotros tenemos es creer en nosotros mismos. Y es creer que nosotros como colombianos y como dueños de esa sociedad podemos sacar esos procesos de convivencia y seguridad y de paz adelante, o sea, por nuestro propio trabajo. Hemos tenido la gran experiencia de trabajar con los diferentes grupos de las barras en la localidad de Kennedy, generando procesos más de paz, de conversación, de que nos podamos escuchar en torno a una mesa. Y dentro de esa mesa y a través de esa conversación pues gestar diferentes compromisos que podamos cumplir en el territorio. Porque no es un secreto que en muchos lugares de la ciudad de Bogotá y de nuestra localidad pues no puedo pasar de un barrio al otro con una camiseta que no sea la de mi colectivo, no sea la de mi agrado. Pero estamos trabajando en que exista esa aceptación por la diferencia, estamos trabajando para que podamos vivir las mismas pasiones sin generar ningún tipo de violencia, que la única pasión sea la pasión por vivir en paz, por vivir en la diversidad, por aceptar a mi par, sin importar su estrato social, sin importar la cantidad de pergaminos que tenga, porque en muchas ocasiones nos jactamos de sacar un pergamino, soy abogado, soy ingeniero, soy médico, pero dejamos de lado esa parte esencial que es el ser humano, la construcción del ser humano, la construcción de ser social y la condición de aprender a vivir en esa diferencia, que es lo que tratamos de construir día a día. Continuando con la misma pregunta, ¿es conocimiento sobre iniciativas de paz que conozcan se hayan dado en su entorno, comisario? Hago parte de la Mesa de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la localidad y teníamos precisamente una propuesta de la creación del Consejo Local de Paz. Estamos en la parte de acomodar la estructura y los estatutos, el reglamento del Consejo como tal. ¿Por qué acomodar? Porque tomamos como referencia otro proyecto, pero nos dimos cuenta que nuestra localidad es bien particular. Kennedy tiene unas características propias. No todos los barrios de Kennedy tienen las características que tiene Kennedy. Empezando que tenemos casi los 6 estratos aquí, ¿sí? Tenemos varias comunidades dentro de las que podemos observar que hay skinhead o cabeza rapaz, tenemos ron, tenemos un cabildo indígena, tenemos las barras futboleras, y todos ellos tienen una expectativa diferente. El planteamiento de ese Consejo Local de Paz con respecto a todos ellos es diferente y cada uno quiere buscar su posición. Entonces estamos en la construcción de las estructuras para que
a todos se le dé lo que cada quien se merece, su participación, su forma de participación, su forma precisamente de inclusión. Ahorita estamos con la expectativa de un nuevo gobierno en el distrito, entonces dejamos una pausa, pero no es una pausa inactiva, es una pausa activa porque cada uno se está alimentando para precisamente aportar ideas en este grupo. Con el Miriam de la Corporación Somos Bogotá, la misma pregunta: ¿qué conocimientos sobre iniciativas de paz que conozcan se haya dado en el entorno de la localidad? Retomando lo que decía Camacho, en lo que es con las barras futboleras como de Millonarios, como de Santa Fe, tratando de unir esas dos, son como los más que han representado política de riñas y problemática aquí en la localidad. Entonces ellos están siendo incluidos en el programa Jóvenes a lo Bien. Eso es donde más tengo conocimiento de que es uno de los programas que más se ha gestado en la localidad. Continuando con Raúl Antonio Moreno, representante de la Juventud, acá la misma pregunta: ¿conocimientos sobre iniciativas de paz que conozcan se hayan dado en el entorno de la localidad? En el año 2009 hubo un conflicto muy grave entre unos muchachos de un colectivo que trabajaba el tema de la memoria y que hacía unas exposiciones fotográficas de los crímenes de Estado. Hubo una riña muy fuerte con la policía y derivó en situaciones ahí como muy fuertes para las dos partes. Tal fue la situación que el comandante de su momento y la gente de los escenarios de participación juvenil decidieron crear una mesa de trabajo de cara a suscribir un pacto de no agresión entre la fuerza pública y los jóvenes. Entonces firmaron un pacto, en esa época firmaron un pacto como con 10 partes, con 10 reglas, de parte y parte, y de ahí nació un festival que hoy en día en la localidad es vigente, que se llama el Festival por la Libre Expresión. De hecho, antes de ese festival los muros del Parque La Amistad eran verde oliva, y a partir de esa suscripción, de ese acuerdo, ese fue el primer muro libre que hubo en la localidad de Kennedy, en donde los jóvenes pueden venir libremente a expresarse por medio del grafiti. Entonces fue una experiencia de paz y bonita entre la fuerza pública y los jóvenes de grupos que supuestamente, aparentemente son antagónicos, pero que se pudieron sentar y construir algo bonito entre las partes. Pues dando gracias a los ponentes de las distintas posturas que tenemos acá para la Universidad Nacional, el trabajo acá plasmado. Gracias. Gracias, esperamos de haber servido Muchas gracias, está chévere el espacio. de este espacio.